Vamos a entrar en el tema. Jesús, son dos preguntas. Vamos a desarrollar estas dos preguntas. Jesús, Dios fuerte, Padre eterno. Esto es lo que vamos a platicar. En base, vamos a tomar diferentes versiones de la Biblia. Vamos a estudiar el texto Isaías capítulo 9, verso 6. Esta es la versión Reina Valera, pero vamos a leer, con vuestro permiso, vamos a leer diferentes versiones a considerar. Pero este será el primero. Perdón. Isaías capítulo 9, verso 6 dice, según la versión Reina Valera 1960, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Según la versión de Reina Valera. Este va a ser el texto que vamos a estudiar. Hay cosas muy interesantes que son las que vamos a resaltar, por ejemplo, Dios fuerte, Padre eterno, porque muchos dicen que esto es una muestra o una prueba de que Jesucristo en verdad es Dios, porque aquí dice que su nombre será Dios fuerte y Padre eterno. Y es lo que vamos a estudiar, si en verdad estos atributos o este nombre que aparece aquí, dice, porque será su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, si este nombre en verdad eh, certifica, avala que Jesucristo es Dios y que es el Padre. Es lo que vamos a considerar. Bueno, fíjense bien ustedes, esta es según la versión Reina Valera. Bueno, vamos a leer ahora la versión de Jerusalén, la Biblia de Jerusalén. Dice, porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Estará el señorío sobre su hombro, y se llamará su nombre Maravilla de Consejero, Dios fuerte, siempre Padre, Príncipe de paz. Yo quiero que los que están con sus libretas, quiero que vayamos remarcando. Vamos a retroceder un poco, porque esto es una plática, un estudio. Quiero que en la Reina Valera ustedes marquen estas dos expresiones, Dios fuerte, Padre eterno, y las vayamos anotando. Dios fuerte, Padre eterno. La versión Biblia de Jerusalén menciona también Dios fuerte, pero dice siempre Padre. Bien, ahora tenemos aquí la versión latinoamericana, que dice de la siguiente manera, porque un niño nos es nacido, un hijo se nos ha dado, que vendrá con mucho poder, y de él dirán, este es el consejero admirable. Apunte la siguiente, el héroe divino, el Padre que no muere. El héroe divino, el Padre que no muere. Bien, según la Biblia latinoamericana. La Biblia en hebreo, yo no sé hebreo, así que perdonen la pronunciación, ¿verdad? Voy a leerlo literalmente. Dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el gobierno está sobre su hombro, y se llamará su nombre Pele Joes el Gibor Abi Adsar Shalom. Perdonen, ¿verdad? Pero este es según la Biblia hebrea. Después vamos a ver qué significa eso, ¿verdad? ¿Qué significa estas palabras en hebreo? La Biblia, Nueva Biblia Española dice, y se llamará milagro de consejero, guerrero divino, anótenlo, guerrero divino, jefe perpetuo, príncipe de paz. Las que vamos a resaltar aquí es guerrero divino, jefe perpetuo. Bien, tenemos
vamos a leer dos revisiones de las más antiguas. Una es esta que tenemos aquí, el Codex Sinaíticos, el folio 45b. Dice, porque nos nació un niño, a ti también te fue dado un hijo, cuyo señorío recayó sobre su hombro, y su nombre se llama Enviado del Gran Consejo, porque yo mismo traeré paz sobre los gobernantes y salud para él. El Codex Sinaíticos, muy antiguo. Pero traemos la versión más antigua del Antiguo Testamento, una de las más antiguas, que es la Biblia griega Septuaginta, la sección de cuartos libros proféticos. Dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha dado, y será llamado con el nombre de Mensajero del Gran Consejo, porque yo traeré paz sobre los gobernantes. Bien, hemos tomado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 revisiones diferentes de la Biblia, sinónimos, traducciones diferentes. En algunas, como en el Códex Sinaíticos y en la Biblia griega Septuaginta, omite algunos términos que vamos a ir considerando. Pero bien, esta es nuestra base. La Reina Valera y fíjate, la Biblia de Jerusalén utiliza el término, la Reina Valera, Dios fuerte. Ambas utilizan el término Dios fuerte. En cambio, la Biblia latinoamericana utiliza héroe divino. La Biblia española le llama guerrero divino y la Biblia hebrea utiliza el término el Gibor, que es lo que nosotros vamos a estudiar. El Gibor. Ese es el término que utiliza la Biblia hebrea. ¿Qué significa esto? Porque acuérdense el nombre, voy a retroceder un poco, aquí en la traducción hebrea, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el gobierno está sobre su hombro y se llamará su nombre, Pelejoes, el Gibor. Entonces vamos a estudiar el Gibor. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese término? Es lo que vamos a considerar. Bueno, la traducción del término hebreo que vemos en pantalla, el Gibor, se traduce como jefe perpetuo o como héroe divino. Estas traducciones son más acertadas que la traducción de aquí equivalerle como Dios fuerte. ¿Por qué? Por lo siguiente que vamos a ir considerando. Entonces, es más adecuado traducirlo, el Gibor, como jefe perpetuo o como héroe divino, ya que va relacionado más y más apropiadamente a la misión del Mesías Rey que estaba profetizando Isaías, ya que nunca a los reyes de Israel se les consideraba como dioses, en el sentido estricto de la palabra, ¿verdad? Tampoco al Mesías que estaba anunciando el profeta Isaías. En otros videos hemos considerado que hay una razón doctrinal para llamar a los jueces dioses. Y veíamos cuál era la razón doctrinal, ya que ellos estaban juzgando al pueblo en lugar de Dios. Entonces, al que juzga, como en ese caso los jueces, la razón doctrinal de llamarle dioses, como decía el Salmo 82, Dios está en medio de la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga, porque ejercían el juicio. Por eso en algunas ocasiones vemos que en la Biblia al Hijo se le llama el cual es Dios. ¿Por qué? Porque va a juzgar también, como dice 2 Corintios 5:10, que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo como juez. Entonces ahí se utiliza el término Dios. Son algunas excepciones doctrinales, ¿verdad? Pero vamos a ir considerando lo siguiente. El diccionario hebreo Strong define la palabra
Givón, Givor, lo define como guerrero, tirano, campeón, jefe, gigante, hombre fuerte, hombre valiente. Eso es la traducción, acuérdate lo que dice la Biblia hebrea, y será llamado su nombre el Gibor. El diccionario hebreo lo traduce de esa manera. No encontramos que diga Dios. Encontramos la palabra fuerte, guerrero, campeón, tirano, jefe, gigante, hombre fuerte, hombre valiente. Por lo tanto, podemos decir que lo que Isaías está queriendo representar en torno al Mesías, lo está presentando como un rey guerrero con atributos divinos. Pues dice el apóstol Pablo que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Es decir, Dios estaba en el Mesías teniendo esos atributos, pero no lo presenta el profeta Isaías como un Dios fuerte. No, lo está presentando como lo afirman algunas de las traducciones que hemos considerado, como un héroe divino, como un guerrero valiente, ¿verdad? El Gibor. Solo el término el en hebreo no solamente no significa Dios, sino que también tiene algunas acepciones, por ejemplo, las de poderoso, divino, héroe o jefe, como muy bien lo hemos visto en algunas de las traducciones. Así que cuando el profeta Isaías se refiere al Mesías, no se refiere estrictamente como Dios fuerte, sino como guerrero divino o como héroe divino, que es lo más apropiado conforme a la visión del profeta Isaías, ya que el Mesías se sentaría en el trono de David su padre, no como un Dios, mucho ojo, el Mesías no vendría como un Dios, sino como un rey, ¿verdad? Entonces, vamos a ir considerando esto. Israel no esperaba al Mesías como un Dios, no, Israel, ¿qué esperaba del Mesías? Esperaba de él un guerrero, un héroe que los libraría por mano de Dios de sus enemigos. Entonces, no podemos dejar de notar que el nombre del niño que nacería tendría estas acepciones: guerrero divino, héroe divino, Dios fuerte. Fíjate estas tres acepciones: guerrero divino, héroe divino, Dios fuerte. Ahora, algo muy importante, fíjense, y que lo mejor a muchos que defienden este punto no les va a gustar. Pero lo curioso es que en la Biblia Septuaginta, que es la primera traducción del hebreo al griego, lo traduce de la siguiente manera. Perdón. Esta es la traducción más antigua hasta el momento. La Biblia Septuaginta, ¿verdad? Ese es el mismo texto. Y dice, y su nombre se llamará el mensajero del gran consejo. Es decir, en el texto de la Septuaginta, voy a retroceder, quiero retroceder, permítame. Este es el texto de la Septuaginta. Todo el verso dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y será llamado con el nombre de mensajero del gran consejo, porque yo traeré paz sobre los gobernantes. Es decir, en el texto de la Septuaginta, omite totalmente, omite Dios fuerte, omite Padre eterno, o como las otras traducciones, guerrero divino, héroe divino, sino que solo aparece, y volvemos, solo aparece la expresión que vemos aquí, y su nombre se llama el mensajero del gran consejo. Fíjate bien, el mensajero del gran consejo. Y añade, porque yo traeré paz sobre los gobernantes. Entonces es muy interesante observar cómo en la Biblia Septuaginta
traducida de los manuscritos hebreos, muchísimos más antiguos que el texto masorético, contiene, fíjate, una frase más corta que el hebreo masorético. Entonces, si esta versión que tenemos en pantalla representa el original más antiguo, quiere decir que es correcta. Y por ende, lo demás debe ser añadido o fue añadido posteriormente. Porque el texto más antiguo solamente lo traduce de esta manera. Y su nombre se llamará el mensajero del gran consejo y traeré paz, porque yo traeré paz a los gobernantes. O sea que omite, o más bien no menciona Dios fuerte ni Padre eterno. No sé si me estoy dando a entender. También me preguntaban acerca de los masoretas, el texto masorético. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, porque el texto masorético es la versión hebraica del Tanaj, usada oficialmente por los judíos, ¿verdad? Pero en el cristianismo se hizo popular en Occidente usar fuentes hebreas a partir de una época medieval tardía y se ha utilizado como base para las traducciones del Antiguo Testamento, pero fue difundido por un grupo hebreos conocido como los masoretas entre el siglo VI y el siglo X. Y ahí está el detalle. Entre el siglo VI y el siglo X. Contiene variantes significativas con relación a la Septuaginta, mayormente con las evidencias textuales de la venida del Mesías. Entonces, quiero recordarles que la Biblia Septuaginta es una antigua recopilación del griego koiné de los libros de hebreos y arameos del Tanaj o la Biblia hebrea y otros libros, incluidos algunos escritos originalmente en griego. Pero la Septuaginta, fíjate de cuándo data. Los primeros 5 libros del Pentateuco, llamado la Torá, fueron traducidos bajo el reinado de Ptolomeo II en el año 285 al 246 a.C. Y los otros libros hebreos y arameos más tarde, bueno, eso datan, esas traducciones, libros proféticos, por ejemplo, el caso de Isaías que estamos nosotros considerando, puede datar del 130 antes de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que esta traducción que tenemos en pantalla es más antigua que las otras revisiones que nosotros hemos considerado. O sea, estamos ante una traducción de las más antiguas. ¿Y por qué los estudiosos creen que es la más antigua? Porque ellos tienen una ley, los traductores tienen una ley para determinar la autenticidad del documento, y es que entre más corto sea la frase, es más auténtico. Entonces, encontramos en la versión Septuaginta, vuelvo a retroceder, permítanme, el Codex Sinaíticos también, pero vamos a la Septuaginta, todo el texto, fíjate que omite, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha dado, y será llamado con el nombre de mensajero del gran consejo. No dice, no sigue diciendo Dios fuerte, Padre eterno. Solo dice, será llamado su nombre, mensajero del gran consejo, porque yo traeré paz sobre los gobernantes. Las versiones más nuevas, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero estamos considerando que en la versión más antigua no aparece. Entonces, es importante cuando vamos a estudiar un texto, no solamente quedarnos con una sola traducción. Es importante considerar ambas traducciones, varias traducciones, ¿verdad? Tener diferentes puntos de vista para poder profundizar más en el texto. Entonces, esto es muy importante porque el profeta Isaías nunca presentó al Mesías como si fuera Dios. Fíjate, este es el texto más antiguo. ¿Cómo se iba a llamar el Mesías?
No se iba a llamar Dios fuerte, no se iba a llamar Padre eterno, sino el mensajero del gran consejo. Esto lo dice el texto más antiguo, la Septuaginta, ¿verdad? Las traducciones posteriores ya las hemos considerado. Pero bueno, Isaías no lo quiere presentar como un Dios o como el Padre eterno. No, Isaías lo está presentando como un rey guerrero. Eso esperaba Israel. Un rey guerrero que en representación de Dios gobernaría a su pueblo según la promesa que Dios le hizo a David, que de su descendencia vendría el Cristo, que es el ungido, el Mesías, y que él se sentaría en su trono, ¿verdad? Entonces no está presentando Isaías a un Mesías Dios, a un Mesías Padre eterno, no. Por eso dice, en Isaías 11:2 dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Sobre quién iba a reposar este espíritu? Sobre el Mesías. Pero no está diciendo, al decir reposar, fíjate, no está diciendo que él era Dios, no lo presenta como Dios mismo, sino como aquel varón elegido donde reposará, es decir, donde morará ese espíritu de Jehová, no que será Dios, ¿verdad? Bien. Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Fíjense bien, vamos a entrar a otro punto y es Padre eterno, ¿no? Las otras traducciones que hemos considerado mencionan como siempre Padre o el Padre que no muere o jefe perpetuo. Más el Códex Sinaíticos y la versión más antigua de la Septuaginta no aparece la expresión Padre eterno o siempre Padre o el Padre que no muere o el jefe perpetuo, ¿no? Pero vamos a estudiar este punto, Padre eterno. Aunque no aparezca en las versiones más antiguas, no pasa nada, puede aparecer, ¿verdad? Así lo tradujeron, pero supongamos, aceptemos, ¿verdad? Que aparece Padre eterno, que aparece Dios fuerte. Vamos a aceptarlo, pero vamos a considerar si en verdad esos títulos convierten al Mesías en Dios o en el Padre eterno, ¿verdad? Fíjense bien. Primero vamos a considerar algo muy importante y es el término Padre, porque los reyes en Israel también eran llamados padres. Fíjate bien, vamos a leer al profeta Isaías, capítulo 22, verso 20 al 22. Dice, en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Entonces, fíjate, consideremos este texto con Eliaquín, un rey de Israel, que es puesto, dice Dios, como padre para los moradores de Israel. ¿Significa que que Eliaquín era puesto como Dios, aunque se le aplique el título de padre? Claro que no. Claro que no, porque a los reyes también se les llamaba como padre, como protectores del reino. Eran los protectores, los que cuidaban, los que velaban del pueblo. Entonces, por eso se le atribuye el título de padre. Los profetas también, dice Segunda de Reyes 2:11 al 12, dice, aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Cuando Elías fue arrebatado, exclamó Eliseo, Padre mío, ¿verdad? También dice
Segunda de Reyes 13:14 dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Es decir, el término de padre era aplicado a los reyes de Israel como padres y protectores del pueblo. Y a los profetas era aplicado este término también de padre como quienes pastoreaban al pueblo en nombre de Dios. El título padre, referente a estos reyes y profetas, no indicaba una divinidad. No, no es que los reyes tuvieran una divinidad o los profetas tuvieran una divinidad. No, sino era un título. Entonces, cuando el profeta Isaías está hablando del Mesías, quien sería rey y profeta del pueblo por siempre, ¿verdad? Porque su reino sería perpetuo, era la promesa que Dios le hizo a David. Algunas traducciones lo expresan de esa manera, le aplican el título de Padre Eterno, Jefe Perpetuo, el Padre que no muere, haciendo referencia a la promesa de Dios a David, que el reino del Mesías no tendría fin, pero no porque fuera Dios el Padre Eterno, sino haciendo referencia a su reinado, haciendo referencia al cuidado que iba a tener el Mesías con el pueblo como rey, iba a ser un padre para el pueblo. Y cuando iba a terminar su reinado, no tendría fin, según la promesa de Dios. Por eso algunas traducciones dicen que sería Padre eterno, no porque fuera Dios, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante a considerar. Eh, hay algunos contratextos, ¿verdad? Muy importantes. Por ejemplo, ninguno de los apóstoles, ni Pedro, ni Pablo, ni los otros apóstoles primitivos, ni el mismo Jesucristo, él mismo no se hizo llamar a Dios, ni los apóstoles lo llamaron Dios fuerte ni Padre eterno. Porque si los apóstoles primitivos querían demostrar que Jesús era Dios, fíjate bien, ellos hubieran recurrido a este texto de Isaías 9:5, pero nunca lo mencionaron, no aparece, lo cual nos puede dar a entender que las frases Dios fuerte, Padre eterno, fueron traducidas posteriormente, porque no aparecen, como lo hemos considerado, en los textos más antiguos, en este caso, en los más antiguos de la Septuaginta. Entonces, si afirmamos que Jesús también es el Padre eterno, entraríamos en una contradicción trinitaria, porque según la Trinidad las personas no se pueden mezclar, es decir, el Hijo no es el Padre ni el Padre es el Hijo, así que no podríamos llamar nosotros al Hijo como Padre eterno, porque entraríamos en una contradicción. Pues si Jesús es el Padre eterno, tendría que ser su propio Padre, y esto es una contradicción. Y las contradicciones no pueden ser, ¿verdad? Esto es muy importante remarcarlo. Si Jesús es el Padre eterno, tendría que ser Él su propio Padre, ¿verdad? Esto es muy importante. Hay quienes se basan también para decir que Jesús es el Padre eterno cuando dice San Juan 10:30, ¿verdad? Dice, yo y el Padre, uno somos. Fíjate, yo y el Padre, uno somos. Quiere decir, o más bien, si Jesús hubiera querido decir que Él es el Padre eterno, que Él es Dios el Padre, hubiera dicho, yo y el Padre, uno soy, lo cual sería gramaticalmente correcto, pues al decir, yo y el Padre, uno somos, está denotando la presencia de dos seres, uno somos. Entonces, si Él hubiera querido transmitirles que Él era el Padre eterno, que Él era Dios el Padre,
no hubiera dicho uno somos, sino uno soy. Yo y el Padre, uno soy. O sea, somos un mismo ser. También muchos toman aquel texto de Juan 14:9, donde dice la escritura, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿verdad? El Señor está ya prácticamente despidiéndose de sus discípulos y les está dando unas últimas palabras. Y muchos se toman de este texto para afirmar que Jesús es el mismo Padre y desvirtúan, fíjate, la enseñanza que quería dar Jesús, pero es tan sencillo comprenderlo y solo necesitamos seguir leyendo todo el contexto y todo queda clarificado. Así que yo les voy a invitar para que leamos este texto. San Juan 14 dice desde el verso 6, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dice, yo soy el camino al Padre, yo soy la verdad, la vida, nadie va al Padre sino por mí. Verso 7 dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Verso 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Verso 9, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? No crees, verso 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Fíjate qué claro, qué claro. El Señor está dejando clara su postura, ¿verdad? Felipe le dice, muéstranos al Padre, nos basta. El Señor le dice, Felipe, tanto tiempo, Felipe, que estoy con vosotros y no me habéis conocido. Fíjate, dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero fíjense que el diálogo siempre el Señor está separando. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hay dos seres, no pierdas de vista eso, que hay dos seres. Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. Y si el que lo conoce a Él, también conocerá al Padre, ¿verdad? Y dice, ¿no sabes que el que me ve a mí ha visto al Padre? ¿Cómo dices tú, muéstrame al Padre? Y el verso 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Fíjate que siempre habla de los dos seres. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Ahora, lo que sigue ya clarifica totalmente el texto. Dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo, fíjate, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Claramente, ¿Jesús era el Padre? No, el Padre moraba en Él. Por eso el que veía a Cristo, veía las obras del Padre, oía las palabras del Padre, conocía al Padre, porque dice otro texto de la Escritura, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es como cuando el Señor dice en Lucas 10:16, el que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Es una cadena. Fíjate, está enviando el Señor a predicar y dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Es decir, el enviado, el mensajero,
es quien representa a quien lo envió. Quien ve al mensajero ve al enviado, ¿verdad? Porque está recibiendo su mensaje, está oyendo su palabra, está creyendo a aquel que lo envió. Por lo tanto, cuando los discípulos iban llevando la palabra de Cristo, cuando los apóstoles iban predicando a Cristo, dice el Señor, el que a vosotros os esté oyendo, no los oye a vosotros, me está oyendo a mí. Y el que a ustedes desecha, no os está desechando a vosotros, sino a mí. Es como cuando, ¿te acuerdas cuando Dios le quita el reino a Saúl, rasga el vestido de Samuel, y en esos momentos viene la palabra de Dios a Samuel y le dice, dile así a Saúl, así ha quedado hoy rasgado el reino de Israel. Y dice que Samuel lloró a Saúl, lo lloró, lo lloraba, lo seguía llorando, hasta que Dios le dice, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Porque no te ha desechado a ti, sino a mí. Así es. Cuando nosotros recibimos el mensajero, cuando recibimos el enviado, en verdad, no estamos recibiendo o creyendo en el enviado, sino en el que lo envió. Por eso dice Cristo, el que me ve a mí, ve al Padre que me envió. ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Por eso el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Es una cadena. Pero no significa que el mensajero sea Cristo o que Cristo sea el Padre. Entraríamos en una contradicción totalmente, ¿verdad? Sino que el enviado representa a quien lo envió, ¿verdad? Esto es muy importante. Entonces, para recapitular esto que estamos considerando, bien, hemos considerado si Jesús es Dios fuerte, Padre eterno. Si lo leemos nosotros de una manera literal, vamos a decir, sí, Jesús es Dios, Jesús es el Padre, pero si nosotros lo tomamos con seriedad y queremos estudiarlo a profundidad, nos vamos a dar cuenta que no se está refiriendo el profeta Isaías a un Mesías Dios o a un Mesías Padre, sino que son títulos que está tomando. O sea, el Mesías iba a ser, como decíamos, iba a ser un héroe divino, un guerrero valiente, porque acuérdate que eso esperaba Israel, alguien que los liberara, alguien que combatiera como David era un guerrero, también esperaban un hijo de David de esa misma manera, pero no debemos equivocarnos, ¿verdad? Si recapitulando, analizando las versiones más antiguas de la Biblia, como el Códex Sinaíticos o la Biblia Septuaginta, todavía más antigua, que son textos más cortos y por consiguiente, conforme a la autenticidad, son más veraces. No aparece la expresión Dios fuerte, Padre eterno, no aparece, simplemente aparece el nombre de mensajero del gran consejo, ¿verdad? Eso ya lo dejo a consideración de cada uno de ustedes, a estudio de cada uno de ustedes. Pero si aceptamos, no podemos decir que tampoco está mal traducido, ¿no? Porque el sentido no es que Isaías está presentando al Mesías como Dios, sino los atributos, ¿verdad? La fortaleza, la valentía, él va a ser un guerrero y va a cuidar de su pueblo perpetuamente porque va a ser rey, se sentará sobre el trono de David. De ahí la expresión Padre eterno, ¿verdad? Estudiamos el término el Gibor en hebreo como jefe supremo, jefe perpetuo, héroe divino, que es correcto traducirlo de esa manera porque eh, es más apropiado conforme a la misión que tiene el Mesías como jefe, como héroe divino.
no como Dios para el pueblo, ¿verdad? Esto es muy importante verlo desde la perspectiva del pueblo de Israel, cómo anunciaban ellos las profecías. Y el diccionario hebreo Strong define Gibor como fuerte, guerrero, ¿verdad? Campeón, jefe, gigante, hombre valiente. Entonces podemos decir que el Mesías es presentado como un rey guerrero con atributos divinos, porque el Padre moraría en él, ¿verdad? Estamos haciendo un pequeño resumen de lo que hemos considerado. Bien, tener en cuenta eso, y ustedes mismos pueden verificarlo, ¿verdad? Hoy hay tantas herramientas en Internet, fuentes, revisiones de la Biblia al alcance de aquel que quiera estudiar, ¿verdad? Hay muchas fuentes, pero resaltamos eso, que en la fuente más antigua, que es la Septuaginta, no aparece que el Mesías sería llamado Dios fuerte ni Padre eterno. Simplemente aparece que su nombre se llama el mensajero del gran consejo. Según la versión Septuaginta más antigua, fíjense bien, más antigua que el texto masorético de los judíos, de los hebreos, la Septuaginta, que la mandó a traducir por disposición, ¿verdad?, de Ptolomeo II en el año 285 al 246 antes de Cristo, y no fue traducido todo de un solo, fue paulatinamente. Pero del hebreo lo traducieron al griego, ¿verdad? Entonces esto es muy importante. Y pues la expresión Padre Eterno, como hemos venido considerando, si aceptamos, bueno, vamos a aceptar que dice Padre Eterno, sí, dice Padre Eterno, pero no se refiere a Dios, que el Mesías es Dios el Padre, ¿verdad? Sino es una expresión que denota el reinado y el cuidado que el Mesías ejercerá sobre su pueblo. Bien, hasta aquí esta exposición